過ぎてゆく時の中あなたを思い出す物憂げに眺める画面に映った二人笑ってた知りたくないほど知りすぎてくことただすぎる日々に飲み込まれたのそれでもただもう一度だけ会いたくてあなたの言葉にうなずき信じた私は一人置き去りに取り忘れる見えていたはずの未来も指の隙間をすり抜けた戻れない日々のかけらとあなたの気配を今でも探してしまうよまだあの日の二人手を伸ばしてるAntes de empezar el video quiero agradecer a los miembros del canal, un saludo para Emiliano Ram, para Survilan 12, para The Aerofix, para Armando 2979, para Ricard Flores, para Black Cranium, para El Bakidow, para Maikoto Fanfix, para Jair Flores, para Yo Soy Albert, para Juan de la Cruz, para Site Zero, para Red Set, para Milar Leiva, para Alejandro López, para Panadero, para Leonardo Rocha, para Edgar Martínez, para César Flores, para Michael Cubo, para Brian Alexander, para Basi Rodríguez, para Mauricio Hernández, para C700, para Brian Morales, gracias por el apoyo. Hola, soy yo aquí con un nuevo video, espero disfruten, link del fanfic en la descripción, renuncia de derechos, la historia, los personajes, las imágenes y la música no es de mi propiedad, créditos a sus respectivos creadores. Sin embargo, este no era el verdadero final, ya que ahora que se había creado el edificio, Alex necesitaba llenarlo. Primero apartó los orbes elementales hacia la parte trasera del área, donde creó una enorme pila de pieles y otras cosas suaves como ropa de cama. Necesitaba la ayuda de los sistemas para crear un arnés que sostuviera los orbes justo encima de sus alas, de modo que todavía obtuviera su efecto sin que el metal creado por ellos lo tocara. Justo afuera de la entrada del edificio, Alex instaló una estación de enganche para que los dragones voladores trajeran gente. En el borde de las ramas, hizo que algunas personas de Astera crearan una especie de ascensor que llegaba a la parte inferior del árbol para llevar cosas más grandes sin necesidad de que él actuara personalmente. Aunque el uso más común de la cosa sería transportar a aquellos que al azar decidieron visitar cuando estaban en el bosque. Alex incluso creó una enorme piscina de agua en las afueras de su edificio con la ayuda de los sistemas, que tenía aproximadamente el tamaño de un lago y cerca de 15 pies de profundidad. La razón por la que Alex necesitaba la ayuda de los sistemas era el hecho de que utilizó una gran cantidad de agua que fluía a través del árbol gigante para llenarlo con una cantidad constante de agua. Esto creó un flujo permanente en la piscina, así como un pequeño arroyo del desbordamiento que cayó al suelo debajo del árbol. Esto significaba que bien podría haber sido un lago natural en la forma en que funcionó menos todas las plantas y peces que uno puede esperar. Alex no había olvidado sus días en el mar, pero no quería tener que volar hasta allí solo para disfrutar de un buen baño. Además de la pequeña área en el edificio que sirvió como su cama, Alex creó un área para su investigación que se llenó con varias herramientas y materiales de su tamaño en lugar de tamaño de persona. Además de esto, dejó la mayor parte del espacio vacío a excepción de una habitación cerrada que tenía la mitad del tamaño de todo el edificio. No era más que un enorme jardín interior para cualquier sistema que hiciera cultivos que decidiera tener. En este momento tenía algunos árboles de bayas de los juegos de Pokémon creciendo como Oran, Citrus, Pecha y Lepa. Estas plantas fueron elegidas por Alex debido a la gran utilidad que tenían para los cazadores y la gente en general. Las bayas de naranja funcionaban como pociones para la salud, mientras que la pecha funcionaba como antídoto universal y el citrus funcionaba contra la mayoría de las lesiones mayores y las bayas de lepa eran básicamente bebidas energéticas en forma de fruta. Incluso si este mundo hubiera desarrollado una cantidad bastante impresionante de drogas y medicamentos, siempre había una gran demanda de más. Las bayas de Pokémon eran plantas de rápido crecimiento y extremadamente abundantes que crecían cerca de cualquier lugar, siempre que hubiera tierra real para comenzar. Alex había establecido un ciclo de noche de día completo e incluso un ciclo de lluvia para la sala del jardín para los celos del herbolario en Astera cuando el almirante trajo noticias de la sala, así como muestras de las bayas.
Sin embargo, el resto del nido permaneció vacío, ya que Alex realmente no sintió la necesidad de agregar nada más para la decepción de Alcina por no poder asaltar su despensa porque simplemente no tenía una. Sin embargo, el almirante se había mudado efectivamente al nido aproximadamente una semana después y tenía un lugar con un saco de dormir y equipo de entrenamiento preparado para él. El nido estuvo bastante tranquilo la mayor parte del tiempo, excepto una vez a la semana cuando el herbolario y los trabajadores venían a estudiar los árboles de bayas o a recolectar la cosecha que Alex almacenaba en cajas durante la semana. Al almirante le encantó el hecho de que una manada de simios del tamaño de un niño humano de 10 años con pelaje negro y rayas rojas se instalaron alrededor del nido de Alex. Eran criaturas muy inteligentes que parecían tener como misión adular a Alex a cambio de bayas y protección. Incluso habían aprendido a cosechar y a almacenar las bayas correctamente a cambio de una porción de la cosecha, lo que le vino muy bien a Alex, ya que le ahorró el tiempo necesario para hacerlo él mismo. A diferencia de la mayoría de los simios, estos se habían adaptado al nuevo mundo, permaneciendo silenciosos y sigilosos en la mayoría de sus actividades como ninjas. Debido al hecho de que vivían tan alto en el árbol que nunca habían sido descubiertos hasta ahora, y el almirante los nombró simios ninja y el nombre quedó oficialmente en Astera. Para la manada de simios, el nido de Alex era prácticamente un paraíso con comida, agua y un poderoso dragón que lo poseía todo y era hospitalario con ellos. A Alex no le importaba la complacencia que los simios hacían con él, ya que actuaban como un poco menos que secuaces sapientes en la mayoría de los aspectos. En realidad, había sido un tema que había estado debatiendo consigo mismo sobre si presionarlos o no para que evolucionaran hasta convertirse en criaturas inteligentes. Por un lado, estaba bastante claro que la especie estaba bien encaminada hacia ese estado superior de conciencia con lo inteligentes y rápidos que eran para aprender. Pero empujar a un grupo a ese nivel también tuvo implicaciones masivas en el mundo en su conjunto. Una nueva raza inteligente sería un descubrimiento extraordinario y nadie cuestionaría que no era algo natural ya que esa especie fue descubierta recientemente. Sin embargo, el mayor problema con el plan fue encontrar una manera de darle al grupo ese empujón final sin que pareciera obvio que él tenía algo que ver con eso. Al final, Alex eligió el método lento de una versión especial de la gripe simia, que era inofensiva para otras especies y solo afectaba a los simios ninja. Alex se aseguró de especificar que solo podían alcanzar el mismo nivel de genio que la raza humana para evitar que finalmente aparecieran criaturas que todo lo saben. La cosa funcionó muy lentamente para elevar las mentes de aquellos afectados por ella a niveles más altos, pero solo alcanzaría la verdadera sapiencia después de aproximadamente un año. En ese momento, podría pasar fácilmente porque ya eran inteligentes cuando fueron descubiertos, pero solo comenzaron a actuar así después de pasar un año con otras criaturas inteligentes más refinadas. El método de dispersión para esta versión de la gripe de los simios era un bote que dejaba escapar lentamente una nube de niebla de apariencia normal que el viento llevaría para hacer su trabajo. Como beneficio adicional, los otros miembros de la especie que se encontraban en otras partes del árbol gigante también estarían expuestos a la gripe y ganarían sabiduría, lo que permitiría que Alex falleciera con más sospechas. La razón por la que Alex quería elevar esta raza era para tener una base para comenzar a crear su propia forma de sociedad. Todas las otras razas estaban demasiado fijadas en sus formas para moldearse en la dirección que él quería sin una cantidad hercúlea de esfuerzo, por lo que eligió a estos simios en su lugar. ¿Qué tipo de sociedad era la que Alex quería ver? La respuesta puede sorprenderle al saber que en realidad era una sociedad religiosa centrada en sí mismo. Esto no era solo una idea que tuvo por capricho, ya que había descubierto que el elemento espiritual en realidad podría verse afectado por la creencia. Alex tenía la sospecha furtiva de que por eso los dioses querían la adoración de criaturas inferiores a ellos. Grandes cantidades de creencia pueden, de hecho, elevar drásticamente los poderes que un ser tenía, pero al mismo tiempo, si se eliminara esa creencia, ese poder también disminuiría drásticamente. Estos simios que lo adoraban eran, de hecho, solo un experimento bastante costoso para ver cómo él mismo se vería afectado por el elemento espiritual que ya estaba en su cuerpo. Durante las próximas semanas, el almirante tenía una mirada sospechosa cuando notó el lento aumento de la velocidad a lo que la manada de simios parecía aprender cosas nuevas. El hombre compartió sus preocupaciones acerca de que la tropa fuera consciente de Alex y Alex tuvo que actuar como si esto fuera algo nuevo para él y arrojar ideas para probar esta teoría.
En este sentido, tanto Alex como el almirante estaban indefensos ya que la comunicación era un buen indicador de sabiduría, pero los simios no podían hablar. Sin superar este obstáculo, era casi imposible decir definitivamente si los simios eran inteligentes o no. Lo más preocupante para el almirante era lo rápido que los simios aprendían observando e imitando a las personas que veían en el nuevo nido de Alex. Por ejemplo, uno de los trabajadores se presentó para recibir el envío de vallas y hábilmente amarró la caja al elevador y la envió hacia abajo. Pero pronto se quedó sin palabras cuando uno de los simios cercanos trató de imitarlo y casi lo logra también. Varios otros eventos como este sucedieron y la sospecha de sapiencia se volvió más y más válida, pero esto aún no se podía verificar, por lo que estaba volviendo loco al almirante. ¿Cómo no te molesta esto? El almirante estaba desahogando su frustración con Alex, quien solo resopló e hizo un gesto de ellos me adoran, ¿por qué debería importarme? Supongo que es justo, pero aún así podría ser un gran descubrimiento casi a la par de ti mismo. Dijo el hombre dramáticamente. Alex puso los ojos en blanco e hizo un ¿te das cuenta de con quién estás hablando? Gesto. Unos 6 meses después de la muerte de Xenoglifas o 3 meses después de que Alex sometiera a los monos ninja a la gripe de los simios, llegaron algunas noticias sorprendentes. Mientras estaba fuera de casa en la búsqueda que aparecía constantemente, Freya había encontrado algunas escamas caídas doradas inusuales. Según los primeros miembros de la flota que aún estaban por aquí, pertenecía a la emperatriz dorada Kulvetarot que había aparecido décadas antes pero que no había podido ser rastreada. Gracias al descuido de los mayores, se había descubierto la guarida de la especie y se montó un operativo para cazar allí. Sin embargo, a diferencia de la mayoría de los monstruos, los cazadores necesitaban usar cañones para debilitar a Kulve gracias al gran tamaño de la especie y las poderosas defensas que hacían que la mayoría de las armas fueran inútiles al principio. La mayoría se sorprendió cuando notaron que Alex en realidad no parecía saber exactamente dónde estaba ubicada esta guarida, ya que simplemente siguió al grupo de expedición desde arriba. Realmente no se le puede culpar por la falta de conocimiento a este respecto, ya que el juego nunca especificó dónde se encontraba la guarida. En cambio, tu avatar simplemente aparece allí cuando realizas la búsqueda para asediar a la bestia, la única pista que se te da es que es un sistema de cuevas de algún tipo. Al final, todos simplemente se encogieron de hombros ante la percepción de falta de conocimiento previo de Alex, ya que el descubrimiento no era lo suficientemente importante como para llamar su atención. Fue divertido el nivel de desprecio que Alex obtuvo por cualquier comportamiento extraño que mostró, ya que siempre había estado haciendo cosas extrañas. Si no estuvieran tan insensibles a su rareza, algunas personas podrían haber notado el hecho de que Alex no era en realidad un vidente. Ciertamente podría cambiar eso si quisiera, pero Alex sabía por las historias en la Tierra que la mayoría de los verdaderos videntes se volvieron locos por el conocimiento que obtuvieron y decidieron no hacerlo. Como Alex descubrió pronto, el sistema de cuevas de El Dorado estaba ubicado al noroeste del bosque antiguo, a medio camino de la ubicación habitual de las bases de investigación. La entrada a las cuevas era honestamente estúpidamente difícil de perder gracias a la gran cantidad de oro brillante en la boca cuando un Kulve se iba o regresaba. Volar por encima hizo que Alex notara el enorme agujero de reflejo en el suelo a millas de distancia y le permitió llegar al área antes que la expedición. El Goro Goro no Mi se rompió en la rapidez con la que permitía que alguien se moviera si se usaba correctamente y no como un idiota como el uso de la fruta por parte de Enels. La mayoría de la gente piensa que fue el poder destructivo de la fruta lo que hizo que obtuviera el título de Logia Invencible, pero la verdad era que si se dominaba, la fruta tenía tanto un poder de ataque increíble como una velocidad inigualable envueltos en un pequeño y elegante paquete. Alex entendió esto y se aseguró de usarlo a su favor siempre que fuera posible. Sin embargo, el mayor problema con la velocidad de la fruta es que ni siquiera el usuario puede seguirla en su punto máximo y, por lo tanto, es difícil juzgar con precisión la distancia con ella. Alex se estrelló contra el suelo fuera de la cueva y lo único que le impidió causar un montón de daño fue el hecho de que estaba en su forma elemental y se hundió en el oro sin esfuerzo. La abundancia de oro a lo largo de las paredes de la cueva permitió que Alex atravesara la cueva a gran velocidad mientras se arqueaba de una pieza de oro a otra. Cuando el calor comenzó a subir, Alex supo que se estaba acercando al Kulve y comenzó a prepararse para golpearlo con fuerza. Cuando Alex encontró al anciano caminando tranquilamente a través de las cavernas, salió del depósito de oro cercano y golpeó su cara con su garra cubierta de electricidad en un ataque de emboscada.
Ella gritó por la electricidad pero solo tropezó un poco por la fuerza detrás del golpe de Alex. Esto sorprendió a Alex, que sabía de su durabilidad pero estaba acostumbrado a hacer grandes cantidades de daño físico. Aún así, a pesar de esto, Alex estaba muy por encima de Culve en términos de poder elemental y simplemente se saltó los juegos previos e inundó directamente al anciano con una gran cantidad de rayos hasta que todo su oro se acabó. Sin esfuerzo, cambió a hielo y convirtió toda la enorme caverna en un paisaje infernal congelado en una demostración de poder elemental que haría que Belcana se sonrojara. No hace falta decir que Culve murió casi instantáneamente y se congeló en una mirada de agonía y confusión. ¿Alguien más siente que es sobreentrenado para esto? Alex bromeó mentalmente mientras miraba alrededor de la caverna ahora cubierta de hielo. Sí, definitivamente entrené demasiado para esto, bastante seguro de que al menos he alcanzado el nivel de Fatalis. Pensó antes de irradiar calor para descongelar la caverna y el cadáver del grupo en su camino. Todos en el grupo estaban confundidos en cuanto a por qué el resto del sistema de cuevas estaba completamente seco, pero la parte en la que estaba Alex estaba literalmente goteando agua. Estaba bastante claro por el gran cadáver intacto cerca de Alex que definitivamente tenía algo que ver con esto. Vamos, Sid, ¿no podrías dejarnos tener nuestro turno primero al menos una vez? Bromeó el almirante al ver el cadáver cerca. Primero en llegar, primero en ser atendido. Alex hizo un gesto con una sonrisa. El hombre se rió de eso. Realmente no puedo discutir con eso, dijo el almirante con una sonrisa. ¿Cómo mataste a la chica grande de todos modos? Las señales cercanas son un poco difíciles de discernir en ese sentido, preguntó el hombre mientras señalaba alrededor de la caverna llena de paredes mojadas y charcos. Alex envió algunas chispas entre sus garras y empujó un charco causando que se congelara. Golpéala con un trueno y luego cambia a hielo, ¿eh? Dijo el hombre en voz alta antes de ponerse a pensar. Puedo ver cómo podría funcionar eso si su oro conduce la electricidad antes de bajar su temperatura para matarla directamente, también explicaría toda esta agua, murmuró el hombre. El almirante miró a Alex que estaba esperando pacientemente. ¿El mismo arreglo que de costumbre tomó?, preguntó mientras señalaba el cadáver y Alex asintió. Está bien, me encargaré de que obtengas tu carne cuando las cabezas de nuevo estén listas. Sigue adelante y regresa si quieres, estaremos aquí por un día más o menos, dijo el almirante antes de despedir a Alex. Alex no necesitó más estímulo cuando salió de la cueva y se elevó hacia el cielo como un relámpago. Descansando en una nube, Alex se preguntó qué debería hacer ahora para pasar el tiempo hasta que comenzara el DLC de Iceborne. Después de almacenar durante todo este tiempo, he alcanzado aproximadamente la mitad del costo de la isla voladora, pero ese es más un objetivo final que cualquier otra cosa. ¿Debo gastar la parte de los puntos para obtener mis últimos 3 logia? ¿Acaso necesito conseguirlos más? Sus pensamientos estaban perturbados por las ideas para el futuro. Al final, Alex decidió obtener el equilibrio de los 3 logia restantes antes de holgazanear hasta el comienzo de los eventos de DLC. Los 3 que eligió fueron el Ie Nomi, el Mizu Mizu Nomi y finalmente el Magu Magu Nomi. El precio de todos estos fue de 240 millones de puntos, que fue la mayor parte de los puntos guardados de Alex gracias al salto masivo de precios que tuvo cada logia. Después de comer las 3 frutas, todos sus elementos controlables parecieron armonizarse y alcanzar la cima de su poder. Desafortunadamente, esto fue acompañado por el conocimiento instintivo de que había llegado al límite de sus poderes elementales. Fue un sentimiento sofocante que vino con este conocimiento de todo Alex que lo hizo temeroso. A partir de su conocimiento instintivo, pudo decir que esta era la supresión del mundo mismo que existía para que ningún monstruo individual o de otra manera pudiera realmente ejercer el poder de destruirlo. Seguro que no tienes rival en todo el planeta, pero una vez que llegaste a cierto punto, dejaste de crecer o te fuiste porque el mundo mismo comenzaría a rechazarte. Si Alex hubiera sabido antes que esto era una posibilidad, no habría estado tan ansioso por tomar el camino elemental, pero ahora estaba atrapado entre la espada y la pared. Por un lado, podría simplemente estar satisfecho con su destreza elemental actual y buscar mejorar en otro lugar, o podría obstinadamente mejorar aún más sus elementos y eventualmente ser expulsado del planeta. Alex ya no vio ningún sentido en esperar el DLC ya que obviamente era más fuerte que todo lo que aparecería como resultado. Era un tema terriblemente difícil de pensar que puede tomarle una gran cantidad de pensamiento para decidir.
Así que caí en un mal hábito mío al escribir esta historia que me avergüenza decir que era completamente evitable. Verilov me un truco en mis personajes, como cualquiera que haya visto mis otros trabajos probablemente lo haya notado. En esta historia, ese truco fue la estafa del sistema del rey demonio hecho a la medida para el mundo de los cazadores de monstruos. El problema que olvidé tomar en consideración cuando comencé esta historia fue que tan rápido alguien podría romper con ella. El sistema OC se hizo con travesuras multiversales en mente, mientras que el mío tenía el mismo potencial, pero no era adecuado para el tipo de historia que quería. Alex se ha vuelto demasiado poderoso demasiado rápido y ahorra directamente nerfearlo, algo que odié mucho en otra historia. El viaje multiverso es la única opción que me queda. Esto es un problema porque odio escribir cosas de multiverso porque después de intentarlo 2 veces descubrí que apesto en eso. Vea si tiene una escala de poder en un mundo pero no sabe cómo se suma eso en otro mundo. Si tratas de hacer que las escalas sean iguales a pesar de la diferencia en los mundos, terminas con personajes masivamente operativos o personajes que se sienten muy debilitados. El sistema que tiene Alex hace que el desarrollo significativo del personaje sea difícil sin tener que hacer frente y simplemente cambiar de tono a un género completamente diferente. Voy a ser honesto aquí, el potencial ilimitado del sistema se explotó al máximo y rápidamente llegamos a este punto. En este momento me quedan 2 opciones que considero aceptables. La primera es simplemente dejar esta historia, mientras que la segunda es cambiar el sistema por un truco mucho más limitado y reiniciar toda la historia con Alex al principio justo después de haber reencarnado como una especie de cuento alternativo. Como estoy profundamente enamorado de escribir este personaje, me inclino por la segunda opción, pero primero me gustaría escuchar las opiniones de todos ustedes, chicos/chicas. Esperaré 2 días antes de dar cualquier proclamación oficial para realmente tomar las respuestas de su gente. Al final, Alex decidió adelantar un poco su retiro, ya que le quedaba poco espacio para crecer en este mundo. Seguro que podría aumentar su tamaño o incluso su fuerza física, pero incluso entonces simplemente no tenía sentido cuando podía matar todo en el... Este audio ha sido creado por Puffy03, si lo escuchas en otro canal que no sea este, significa que me han robado, ratero. Legiana, Alex simplemente se centró en cultivar las mentes en crecimiento de los simios ninja. Cosas simples como el lenguaje de señas, que Alex ciertamente se sintió como un idiota por no usar todo este tiempo. Obviamente, los simios aprendieron el pseudolenguaje con bastante facilidad junto con el almirante, quien finalmente obtuvo su prueba de que los simios eran inteligentes. Lo sabía. El hombre celebró en exceso durante 2 días después de eso, para disgusto de Alex. A pesar de que los simios se volvieron verdaderamente sapientes, todavía adoraban a Alex como un dios y, sorprendentemente, el elemento espiritual en su cuerpo lo empujó el último 10% del camino hacia la sublimación como resultado. Alex hibernó durante 6 meses completos después de eso, mientras su cuerpo experimentaba una metamorfosis y cambiaba a la forma final que alguna vez tomaría. El negro en sus escamas fue reemplazado por completo por blanco, mientras que la marca de la estrella roja y la gema en el centro se volvieron completamente azul oscuro. Las garras, los cuernos y la punta de la cola de Alex también cambiaron de color al mismo azul zafiro. Sus alas desarrollaron un patrón circular de 5 colores en el centro de cada una de sus redes. A diferencia de la mayoría de los monstruos, sin embargo, Alex no se hizo más grande a partir del proceso de sublimación, sino más bien más pequeño y más denso. Finalmente, sin embargo, Alex desarrolló la única cosa por la que la mayoría de los dragones mayores eran conocidos, la manipulación del entorno debido a su presencia. En el caso de Alex, las plantas crecieron visiblemente en su presencia como si fuera el mejor fertilizante de todos los tiempos. Los eruditos estaban encantados de poder observar el proceso de sublimación de un monstruo durante todo este tiempo. Lo más molesto para los eruditos eran las enredaderas frondosas que crecían sobre Alex mientras hibernaba, por lo que era necesario quitarlas con frecuencia para continuar con su investigación. La cosecha de las bayas se disparó durante este tiempo hasta el punto de que se cosecharon y almacenaron grandes cantidades de bayas para enviarlas de regreso al viejo mundo. Increíblemente, el árbol de bayas de Citrus produjo una sola baya, que era diferente a todas las demás, que el almirante insistió en plantar en el jardín para tratar de crear más. Esta baya tenía la misma forma normal, sin embargo, era verde y un poco más grande de lo normal. Esto se debió a una mutación causada por las bayas de Pokémon que se cultivan en este mundo, que causó que esta baya única también se sublimara bajo la presencia de Alex.
A diferencia de la sublimación normal, sin embargo, las frutas siguieron el mismo principio de color que las criaturas conocidas como Shinigis en el mundo Pokémon en términos de color. El nuevo árbol frutal produjo más citrus brillantes y, después de un estudio rápido, se descubrió que eran 2 veces más efectivos que los normales, pero también mucho más dulces. Sin embargo, el nuevo tipo de bayas de citrus tenía una desventaja. En comparación con la variedad normal, este árbol producía muchas menos frutas en el mismo tiempo que un árbol normal, de hecho, 3 veces menos. Mientras tanto, el almirante y algunos de los investigadores Linian habían estado enseñando a los simios todo sobre las diversas facetas de la sociedad. El gremio había recibido la noticia de la raza inteligente recién descubierta y había insistido en causar una buena impresión. Después de todo, no era muy frecuente que apareciera una nueva raza de personas que pudieran ser manipuladas. Alex se despertó poco antes de que llegaran los informes de Legiana migrando con una expresión molesta. La razón de esta expresión eran las enredaderas que cubrían cada centímetro de él y casi parecían estar tratando de atarlo. Sin embargo, se quedó sin palabras cuando las enredaderas se alejaron de él cuando pensó en quitarlas. ¿Control de plantas? ¿Cuándo obtuve esta habilidad?, se preguntó sin siquiera darse cuenta de los simios postrados cerca. Finalmente veo, parece que gané esa apuesta, dijo el almirante desde cerca sacando a Alex de sus pensamientos. El hombre en cuestión estaba apoyado contra la pared, masticando una baya de citrus de color sospechoso. Teniendo en cuenta que las bayas tenían aproximadamente el mismo tamaño, Alex casi pensó que estaba comiendo una pera de arena. El almirante notó que Alex miraba la fruta en su mano con confusión y explicó la historia detrás de ella. Alex se quedó sin palabras ante el hecho de que su sublimación había causado un fenómeno tan extraño. Ah, cierto, el gremio cambió tu nombre de guardián a dragón de vida por cierto gracias a tus poderes vegetales. Terminó el hombre antes de darle un mordisco crujiente a la fruta. ¿Dragón de vida? ¿Qué pasa con los otros poderes? ¿Se olvidan por completo tan fácilmente? Alex estaba confundido sobre el proceso de nombramiento por el que pasó el gremio. Lo sé, es el monstruo más fuerte del que he oído hablar y te pegan con ese título de todas las cosas, dice el almirante con una sonrisa. Alex resopló ante el descaro del hombre antes de girarse para mirar a los simios inclinados frente a los que golpeó con su garra. Levantaron la vista y él los despidió con el lenguaje de señas que les enseñó que era todo lo que necesitaban para esfumarse. En realidad es un poco agradable ser adorado. Alex pensó despreocupadamente antes de estirar lánguidamente y hacer estallar sus articulaciones con un bajo gruñido de satisfacción en su garganta. Miró al almirante que estaba disfrutando de su baya y sonrió, pero antes de que la bestia de un hombre pudiera reaccionar a sus sentidos arácnidos, Alex ya se había puesto escarcha en el cabello. Maldita sea. ¿Por qué siempre está el pelo contigo? El hombre maldijo en voz alta por la broma mientras Alex solo se reía a sí mismo. Uno de los días te vengaré por todas estas bromas, solo espera. El almirante maldijo mientras estaba de pie junto a un brasero para descongelarse el pelo. Alex acaba de hacer una señal de tráelo viejo para irritación del almirante. Dejando de lado la venganza, es bueno verte despierto, Sid, no sé por qué, pero se sintió extraño no verte trayendo cadáveres para que los desmantelara durante 6 meses. El hombre hizo una pausa. Era como si me faltara algo. Dijo honestamente. Oh, solo hazme sentir mal, ¿por qué no lo haces tú? Alex pensó con un resoplido. Oh, sí, antes de que se me olvide, tal vez quieras ver tu reflejo, espero que te guste el blanco. Dijo el almirante con una sonrisa mientras salía corriendo. Alex estaba confundido acerca de lo que el hombre quería decir hasta que abrió el sistema e inmediatamente rugió de indignación. ¿Por qué diablos soy blanco de todas las cosas? Se enfureció mentalmente por este desaire contra su persona. Quiero decir que me veo majestuoso, pero aún así. Afortunadamente, Alex se adaptó bien. Los siguientes 2 días consistieron en Alex intimidar al nergigante que se había vuelto arrogante con su ausencia mientras también participaba en una guerra de bromas con el almirante que lo bombardeó. Pronto llegó la noticia de la migración de Legiana y Alex inmediatamente desapareció en el horizonte dejando a la gente de Astera sin palabras. Le tomó literalmente una fracción de segundo llegar a la masa de tierra cubierta de escarcha y matar a su primer monstruo de rango maestro en el impacto. Por arrojar árboles y nieve alrededor de este bastardo esponjoso es un poco débil, pensó mirando el cadáver carbonizado y humeante del bárbaro. Oh, bueno, más carne para mí, supongo. Pensó encogiéndose de hombros antes de desgarrar el cadáver.
El sabor era celestial, ya que había ricas venas de grasa y un tinte casi dulce a nuez en cada bocado de carne que tomaba Alex. Sorprendentemente, la carne carecía de sabor, pero sabía a carne de res o aguiú de oliva de la más alta calidad. El esqueleto era la única parte del cadáver que quedaba cuando Alex terminó de comer e incluso a esos huesos se les drenó la médula. Sin embargo, la mejor parte probablemente fueron los puntos, ya que incluso este monstruo de rango maestro más débil dio tantos puntos como los ancianos de alto rango. Estaba bastante claro que al destino no le gustó su llegada a esta masa de tierra cuando los vientos se levantaron y la temperatura bajó aún más. ¿Belcana? ¿En serio? Literalmente solo comí, se quejó Alex mientras se giraba para mirar al dragón azul cubierto de hielo que acababa de aparecer. Ella tenía un aspecto tan arrogante como en los juegos, aunque estaba claro por la mirada en sus ojos lo cautelosa que era con Alex. Sin embargo, no se podía culpar al anciano por esto, ya que Alex no se había molestado en restringir su poder abrumador que superaba a cualquier otro anciano en todos los elementos. Al mismo tiempo, sin embargo, la Belcana como especie solo había conocido escarcha y hielo en su entorno, por lo que la vegetación que crecía alrededor de Alex interesó mucho al anciano. Alex no tuvo problemas para matar a este anciano normalmente, pero todavía estaba digiriendo el bámbaro y no podía sentir ninguna hostilidad por su parte, por lo que simplemente ignoró su presencia. Un fuerte trueno sin previo aviso fue lo que saludó a la Belcana cuando comenzó a acercarse con cautela a Alex, quien simplemente se fue. Un plan inteligente si fuera un monstruo normal, pero el destino claramente no se da cuenta de que tengo la mente de un hombre, así que no tengo interés en tal cosa. Pensó mientras se sentaba en una nube lejana. De hecho, el destino quería intentar unir a Alex con Belcana para que cuando Freya finalmente lo matara, él se volviera contra ella. Sin embargo, esta estratagema fracasó debido a la falta de información que Alex explicó sobre sí mismo y dado que nunca fue parte de su plan, el destino no tenía otra fuente de información fuera de lo que compartió. Alex se enfureció por esta acción en Fatescent y fue directamente a la ubicación de Sharaishvalga, que era la isla de origen. Las vibraciones causadas por este anciano fueron las que causaron los eventos de la mayoría de los DLC nacidos del hielo, ya que desestabilizó las tierras cercanas. Según el plan del destino, Freya solo encontraría la cosa después de una serie bastante larga de investigaciones antes de matarla. Sin embargo, el destino había decidido tratar de manipular a Alex, por lo que estaba a punto de darle una gran y fuerte advertencia. Para ser específicos, muy por encima de Sharaishvalga en las nubes, Alex estaba bombeando enormes cantidades de agua y hielo sobre él en un enorme iceberg cuyo tamaño empequeñecía la isla de origen. Todo el plan de Alex era bombardear efectivamente al anciano con los dos elementos más débiles para matarlo y hundir la isla de origen al mismo tiempo. Si algo podría ser un gran golpe para el destino, arruinar toda la historia al borrar el gran mal y el lugar de tanta importancia definitivamente lo hizo. Has sido advertido. Alex rugió sorprendiendo a Shara cuando finalmente miró hacia la fuente del desafío solo para que sus ojos se entrecerraran ante el enorme iceberg que atravesó el aire borrando el cielo sobre él. El anciano cubierto de rocas trató de salvarse a sí mismo y a su hogar, pero el gran volumen del ataque de Alex no dejó espacio para la salvación y el mundo entero se estremeció cuando el ataque impactó en la isla de origen. Alex podía sentir cómo se intensificaba la supresión del mundo a medida que las réplicas de su ataque casi apocalíptico retumbaban por todo el planeta con maremotos y terremotos, devastándolo por todas partes mientras las placas se desplazaban violentamente. Irónicamente, la mayor parte de la humanidad se salvó de la muerte gracias a sus preparaciones contra el dragón anciano. La gente de la relativamente cercana Astera simplemente se mudó al nido de Alex encima de la cosa más robusta cercana, el enorme árbol. El número total de muertes de monstruos, e incluso de las pocas personas desafortunadas, aumentó en millones como resultado directo de las acciones de Alex, pero nadie lo sabía excepto el destino mismo, que entendió la advertencia en esta acción perfectamente. ¿Cómo podría esta fuerza primordial no entender el mensaje cuando, en lugar de necesitar hacer pequeños ajustes a sus planes para acomodar las acciones de Alex, ahora tuvo que rehacer todo gracias al daño catastrófico que Alex le hizo literalmente a todo? Jódeme y sufre era el mensaje y el destino solo podía apretar los dientes y estar de acuerdo para que Alex no matara todo en el planeta. Alex se calmó inmediatamente después de que su ataque aterrizara y luego se dio cuenta de lo que pudieron haber hecho sus acciones. Puede que haya reaccionado un poco de más. Pensó tímidamente.
Oh, bueno, probablemente debería ir a ver a Astera, pensó encogiéndose de hombros antes de desaparecer como un rayo. Momentos después apareció sobre el área que solía ser Astera, sí, solía ser. Ahora, sin embargo, solo había escombros por todas partes y algunas de ellas, cosas más pesadas o aerodinámicas, todavía estaban allí, aunque cambiadas. Esto incluía la herrería, el centro de recolección y un barco ahora firmemente incrustado en el lugar que una vez tuvo una pequeña cascada. Para ser honesto, no puedo decir que esperaba que quedara mucho, pero ciertamente no es tan malo para reconstruir. Alex pensó antes de dirigirse al árbol gigante maltratado, pero aún en pie donde la gente de Astera probablemente se escondía. Esto se comprobó cuando llegó a esa altura con sus alas y sus ojos mejorados pudieron ver el zumbido de la actividad dentro y alrededor de su nido. Al menos no maté a todos accidentalmente. Alex pensó con un suspiro mental de alivio. Su acercamiento fue notado por el almirante que estaba moviendo cajas afuera y le hizo señas para que se acercara. Hubo vítores de alegría cuando la gente de Astera vio que Alex regresaba porque asumieron que estaba aquí para ayudar. El almirante dejó atrás la caja que cargaba y se acercó a Alex que acababa de aterrizar. Es bueno ver que lo lograste, Sid, apenas recibimos una advertencia sobre este desastre. ¿Tienes alguna idea de qué pudo haber hecho esto? Dijo el hombre con seriedad y Alex asintió e hizo señas de reúne a los demás. 5 minutos después, Alex estaba mintiendo entre dientes y culpando del desastre al Shara que mató. Alex básicamente dijo que el Shara estaba drenando las venas de la tierra, lo que los desestabilizó, pero cuando Alex lo mató, se autodestruyó y provocó esta situación. Sí, el tiempo con Culve dejó en claro que las ubicaciones subterráneas interfieren con tu previsión, por lo que no se te puede culpar. Dijo el almirante después de escuchar la explicación de Alex. Si bien esta situación es menos que ideal, está claro que sin su intervención podría haber sido mucho peor, por lo que tiene nuestra gratitud por eso. Dijo el comandante de la flota con seriedad. Por ahora, aunque necesitamos centrar nuestra atención en la reconstrucción, ¿podemos contar contigo? El hombre le preguntó a Alex, quien asintió. La sociedad de este mundo puede ser primitiva, pero si alguien dijera que no son constructores rápidos, Alex podría estrangularlos hasta la muerte. Había pasado un mes desde el desastre y en este tiempo Astera había sido reconstruida más grande y aún más fuerte gracias a que Alex usó sus poderes de magma para hacer cenizas para el cemento romano. Alex había presentado el método de creación de las cosas a la gente de Astera y se enamoraron del material barato y duradero. Todo el pueblo había sido reconstruido con este cemento ya que estaban justo al lado de una enorme cantera de piedra caliza natural. Sin embargo, Alex había realizado algunos cambios arquitectónicos en el diseño de la ciudad desde la manera salvaje de colocarlo donde sea que solían construir a uno más limpio y ordenado. Los cambios dispararon la eficiencia ya que la gente tendía a llevar las cosas a mano a todas partes. Alex no se avergonzó de admitir que pudo haber robado el diseño de los edificios romanos para los lugares de la ciudad reconstruida. El puerto era mucho más amplio y Alex incluso había estado ayudando a construir un barco grande para enviar al extranjero para ayudar a otras partes del mundo. Este barco era muy diferente al estilo Clipper normal que se hizo, ya que estaba más cerca de un acorazado moderno con refuerzos de metal y un monstruoso sistema de ruedas de paletas, así como 2 velas. La rueda de paletas impulsada por monstruos fue una idea bien recibida de Alex, ya que le dio a la gente de Astera una fuente barata de mano de obra y energía. Los monstruos utilizados para esto fueron una manada de jagras que habían estado atacando los envíos entre el nido de Alex y los nuevos Astera que fueron capturados y obligados a trabajar por su comida. A Alex no le quedaba ningún conocimiento futuro en este punto, por lo que una vez que se completó la recuperación de Astera, se fue al viejo mundo y reconstruyó todas las ciudades y pueblos destruidos. Solo esto le tomó cerca de 4 años de esfuerzo constante para terminar. Al final de este tiempo, la caza diaria le había dado pasivamente a Alex los puntos suficientes para ganar la inmortalidad. Los siguientes 20 años pasaron en un instante para Alex y cuando el almirante finalmente murió a causa de un furioso Rahan, finalmente se cansó de este mundo. La hibernación por encima del mundo en su isla voladora fue el final perfecto para Alex en lo que a él respecta. Su mera presencia dormida había cubierto toda la isla con una gruesa capa de vegetación y, mientras la isla se desplazaba lentamente alrededor del mundo llevada por el viento, Alex bendijo el mundo de abajo a su paso. El mundo volvió a un estado similar al que tenía antes de su llegada, pero la historia de su vida y de su descanso en la isla voladora perduró durante siglos. Aleta.
Finalmente puedo comenzar la historia alternativa de Alex desde el principio una vez más, pero esta vez el sistema será diferente al igual que el mismo Alex. Antes de que alguien pregunte, una vez más no habrá romance, sin embargo, no se asustará de las cosas humanas como el habla, ya que era un dolor comunicarse de otra manera. Espero con ansias el primer capítulo de la historia alternativa aquí nuevamente en 3 o 4 días. Gracias por ver el vídeo, recuerden dejar su like, suscribirse y activar la campanita. 3.